en el libro de Santiago, capítulo 3, versos 1 al 12. Y quiero partir comentando un poco los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos cruciales y convulsionados. Existe un reclamo por todo el país por mayor justicia y un mejor vivir para el ciudadano. Y eso nos afecta a todos nosotros, ¿no es cierto? A todos nosotros nos interesa y nos afecta. Y esto ha originado, como bien sabemos, protestas, ha originado intervenciones del gobierno, acciones, palabras, y la situación está lejos de haber terminado. Y este es un contexto propicio para hablar de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios debe ayudarnos, debe enseñarnos y transformarnos para ser luz en medio de estas situaciones, en medio de estas circunstancias. Y en este contexto especial que vivimos, las palabras van y vienen, desde declaraciones públicas hasta nuestras conversaciones privadas en familia. Yo no sé cómo serán las conversaciones en vuestros hogares, pero sé que estos temas pueden polarizar, dividir, enfrentar, incluso dentro de las mismas familias, con amigos o personas cercanas. Y yo creo que este tiempo es necesario que nosotros nos preguntemos como cristianos, ¿dónde está nuestro corazón? Y esa es la pregunta que te hago esta mañana. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde se inclina? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Tus palabras, tus comentarios, tus intervenciones, ¿qué reflejan? ¿Cuál es la inclinación? Porque creo, y hablo por experiencia personal también, en este tipo de situaciones tenemos inclinaciones. Pero creo que si somos cristianos, si somos personas que han encontrado la vida y la esperanza y el gozo de conocer a Dios, entonces nuestros corazones no deberían inclinarse ni a la izquierda ni a la derecha. Nuestros corazones deben estar puestos arriba. Y deben, en vez de inclinarse a un lado o al otro, deben elevarse arriba. Nuestra mirada debe estar puesta en el reino de los cielos, no en el reino de los hombres. Aunque esto no es fácil, porque vivimos todavía en este reino humano y somos afectados por las decisiones de los hombres. Pero no debemos olvidar nunca de que la realidad para el cristiano es mucho más grande, mucho más poderosa y eterna que este mundo, que esta vida. Y que hay alguien que gobierna sobre nosotros, que es justo, que es santo y que es perfecto, y no es el señor Piñera. Es Cristo. Por lo tanto, dependemos de Él, de su justicia. Nuestra identidad es Cristo, no un color político, no un partido o una tendencia. Así que, ¿dónde está nuestro corazón? Santiago nos dice que la forma de ver y de medir dónde está mi corazón es prestando atención a lo que dicen mis palabras. Mi lengua, lo que habla mi boca, revela el estado de mi corazón, la inclinación de mi corazón. Queridos, las palabras son sumamente importantes. Las palabras son muy importantes. Santiago quiere que nosotros comprendamos cómo se ve una fe verdadera. Y aquí nos está diciendo, las palabras nos muestran cómo es una fe verdadera. La palabra de Dios nos muestra desde el principio que Dios habla. Dios habló. Dios creó todo por su palabra. Mira lo que dice Lucas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Génesis, cuando Dios habló,
Las cosas existieron. Dios dijo que haya luz y hubo luz, dice Génesis 1:3. Cada cosa que existe hoy día fue creada por medio de la palabra de Dios. Su palabra también nos creó a nosotros. Dios dijo, hagamos al hombre y creó al hombre. Entonces, la palabra es sumamente importante, no solamente porque Dios crea por medio de su palabra, sino que también Él se revela por medio de palabras. Él nos ha dado a nosotros las escrituras, palabras escritas en un libro para que nosotros le conozcamos. Él nos dejó su palabra para conocerle. Las palabras son muy importantes. Pero Dios no es el único que habla. En Génesis 3 vemos que también el diablo habló. Y sus palabras fueron engaño, sus palabras fueron veneno, sus palabras fueron muerte. Las palabras son importantes, no solo porque ellas pueden ser usadas para dar vida, para traer esperanza, para hablar verdad, sino porque también pueden ser usadas de maneras diabólicas. Y eso nos lleva a Santiago 3, donde Santiago nos dice que no solamente Dios habla, el diablo habla, sino que también nosotros los seres humanos hablamos. Y es importante lo que nosotros decimos. La parte de Santiago hablando de la importancia de la enseñanza, porque la enseñanza, entre todas las prácticas dentro de la iglesia, es la que más utiliza la palabra. Los que enseñan, los maestros, los predicadores, estamos constantemente usando palabras para enseñar, para transmitir. Mira lo que dice Santiago respecto a la enseñanza. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. En este verso Santiago está hablando específicamente de aquellos que enseñan la palabra dentro de la iglesia como un cargo oficial de líder dentro de la iglesia. Y en esa época había mucha tentación, mucho deseo de querer ocupar estos cargos. Porque en el mundo de Santiago los maestros eran muy respetados y reverenciados. Tenemos unos cuantos maestros aquí hoy día. Hoy día quizás no son tan reverenciados, pero en la época de Santiago ser maestro era un estatus. Entonces había una fuerte tentación de querer hacerse maestro de la Biblia, ser pastor, por ese estatus, para recibir ese honor, ese buen trato. Santiago nos está advirtiendo en contra de eso. Ojo, todo maestro, todo pastor es objeto de evaluación y de crítica. Eso Santiago lo sabía. Pero la mayor crítica, el mayor juicio a las palabras de los maestros en la iglesia vendrá de Dios. Fuerte. Porque las palabras que nosotros los maestros decimos pueden traer verdad y luz o pueden conducir a las personas al engaño y la muerte. Un falso maestro es lo más peligroso que puede existir en una iglesia, en una comunidad de fe. Porque las palabras son importantes. Y eso es lo que Santiago advierte. Piénsalo 2 veces antes de querer ser un maestro. Y eso nos lleva al segundo verso. Porque hay un gran potencial para pecar por medio de nuestras palabras. En el verso 2 ya Santiago no está hablando específicamente de maestros, de pastores, de líderes, está hablando ahora de todos. Él comienza diciendo este verso ahora, todos nosotros, no solo los maestros, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Santiago está diciendo, todos pecamos, todos cometemos errores. Tanto los líderes de la iglesia como él y los hermanos que se congregan en la iglesia, todos nosotros. Sin embargo, eso no debe frenarnos para buscar madurez, para buscar perfección, especialmente en nuestro hablar, dice Santiago, en nuestras palabras. La palabra perfecto en este verso se puede también traducir como maduro, como completo. Santiago no está hablando de una perfección automática.
sino de una santificación, de un proceso. Busquemos esa santidad. Nuestras palabras son esenciales para encontrar esa santidad, esa perfección, esa madurez. Y aquí Santiago nos está haciendo una pregunta. ¿Anhelas ser santo? ¿Anhelas esta perfección? Ese debe ser tu propósito. Es nuestro llamado, ser como Cristo, nada menos. ¿Cómo vamos a verlo? Lo que decimos. Lo que decimos. Y en los versos siguientes, Santiago nos muestra que precisamente esto es importante porque la lengua, lo que hablamos, es muy fuerte. Hay un poder en la lengua. Y para hablar de este poder de la lengua, Santiago usa 3 ilustraciones. Primero habla de caballos. Él dice, a los caballos les ponemos un freno en la boca. Los caballos son animales sorprendentes, veloces, elegantes, fuertes. Poder cabalgar un caballo es un arte. Y piénsalo bien, los caballos cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Qué sería de la civilización de no haber sido por la domesticación de los caballos, no es cierto? Domesticarlos y adiestrarlos fue clave para el progreso. Un animal tan grande, tan fuerte, tan indómito, es controlado por algo tan pequeño como un pedazo de metal en su boca. Así es el poder del hablar, el poder de la lengua, dice Santiago. Algo tan grande puede ser controlado por algo tan pequeño. El siguiente ejemplo en el verso 4 habla de los barcos. Fíjense en los barcos, aunque son muy grandes, impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño. Ahora Santiago habla ya no de un animal, sino de algo construido por el hombre, un producto de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería. Estas máquinas, estos barcos son sorprendentes. Pueden enfrentar las tormentas, los embates de las aguas tormentosas. Pueden sostener grandes pesos sobre las aguas sin hundirse. Pero algo tan grande, tan fuerte y poderoso es controlado por un timón tan pequeño. Y ese es el punto de Santiago. Algo tan pequeñito como la lengua, que es uno de tus órganos más pequeños quizás del cuerpo, tiene el poder de controlar todo, tu ser, toda tu vida. La última ilustración está en el verso 5. Y aquí Santiago compara el hablar, la lengua, con un fuego, con una chispa que incendia un gran bosque. Pero hay un cambio en este ejemplo. Cuando hablaba del caballo y del barco, Santiago tenía un tono positivo, porque la idea es que la lengua puede dirigirte como la brida del caballo o como el timón de un barco te dirige y puedes llegar a un buen puerto, puedes llegar a un buen destino. El caballo y el barco no es un mal ejemplo, tiene un tono positivo. Tu lengua te puede llevar a algo bueno. Pero en este ejemplo del fuego ya no es positivo. Aquí Santiago está hablando del desastre que es el mal uso de la lengua. ¿Por qué? Porque una chispa puede encender un fuego tan grande que destruye todo. Y todos nosotros conocemos el poder del fuego, ¿no es cierto? Hemos visto en años pasados cómo el desastre que puede ocasionar un fuego sin control es terrible. El fuego se multiplica rápidamente y consume. Una chispa puede literalmente arrasar con bosques, destruir vidas, pertenencias de seres humanos y matar a personas. Y eso es lo que está diciendo Santiago que pueden hacer las palabras. Que lo que decimos puede convertirse en un verdadero infierno. Y esto está en otras partes de las Escrituras también. Proverbios nos advierte de que el perverso y sus palabras son como un fuego. Lo mismo que está diciendo Santiago. Mira aquel hombre o aquella mujer conflictivo,
aquella persona que es chismosa, que critica todo, y vas a ver a alguien que ha lastimado a muchas personas en su caminar. Tal como dice aquí la palabra, esas palabras son como un fuego que hieren, que queman. Tan solo piensa en el impacto de las palabras de otros en tu propia vida, para bien o para mal. Las palabras hieren y muchos de nosotros hemos sido afectados profundamente por las palabras de otros. De hecho, algunas personas nunca han superado aquello que le dijeron tiempo atrás. Muchos todavía cargan con heridas de palabras hirientes y malignas. Y este tipo de palabras, este tipo de palabras que lanzamos a veces, son palabras satánicas. Sí, satánicas. Eso es lo que está diciendo Santiago en el verso 6. La lengua es fuego, un mundo de maldad. Y si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Fuerte. La palabra infierno en este verso proviene de una palabra griega que se pronuncia como Gehenna. Gehenna. Literalmente esa palabra Gehenna significa el valle de Hinnom. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver un valle con el infierno? Este valle, el valle de Hinnom, es un lugar físico que está ubicado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. En los tiempos de Santiago, en los tiempos de Jesús, era el basurero de la ciudad. En ese valle es donde tiraban la basura y se quemaba la basura. Entonces constantemente se estaba quemando y consumiendo la basura en un fuego ahí en las afueras de la ciudad. Y es un lugar que en las Escrituras es maldito, porque en los tiempos del Antiguo Testamento, en ese mismo lugar, la gente que antes de que los israelitas conquistaran esta tierra, la gente que vivía ahí, los cananeos, más específicamente los jebuseos, ese pueblo sacrificaba a sus hijos, a sus bebés, en honor a sus dioses, precisamente en el valle de Hinnom. Ellos construían estatuas de sus dioses, tenían un dios particularmente que tenía cabeza de toro y que tenía las manos extendidas así, y en su panza, en su vientre se prendía el fuego. Entonces era una estatua de bronce que se calentaba con el fuego, con las manos. Bueno, no voy a ser demasiado gráfico, pero se imagina, ponían los bebés ahí. Era atroz, atroz, atroz. Un lugar, un pueblo horrendo, malvado en extremo, que sacrificaban a sus hijos. En los tiempos de Jesús ese lugar se convirtió en el basurero de la ciudad, donde se quemaba la basura. Entonces, entendemos por qué Jesús utiliza esa palabra, el valle de Hinnom, para hablar del infierno. Y Santiago está usando la misma palabra. Un lugar de maldad abrumadora, un lugar que es un basurero, un lugar que solamente se ha visto en ese lugar maldad, castigo y condena. Es el lugar reservado para Satanás. Entonces no es que literalmente el infierno está en ese lugar de la tierra, sino que Jesús utilizó es como referencia para hablar del lugar donde la condena eterna reservada para Satanás y sus demonios y los pecadores, el infierno, en Gehenna. Santiago está diciendo que nuestras palabras muestran de dónde procede, si en nosotros también hay un Gehenna o no. Es fuerte, es fuerte. Si nuestras palabras provienen de dónde provienen, Santiago está diciendo, pueden venir del infierno mismo. En otras palabras, nos está diciendo, lo que tú hablas está demostrando si tú le perteneces a Dios o al diablo. Es fuerte. Y a estas alturas,
la cosa se pone peor, porque luego en los versos 7 al 10, Santiago dice que para colmo no tenemos la capacidad de dominar esta lengua. ¡Wow! Santiago en estos versos nuevamente recurre a otros ejemplos. Dice que el ser humano ha dominado toda clase de animales, toda clase de bestias. Una vez un cristiano dijo, en mi casa las mascotas obedecen más que mis hijos. No voy a decir quién fue ese cristiano. Pero a veces puede ser así. De hecho, el otro día miraba un documental sobre acuarios. A mí me gustan los acuarios y los bichos del mar. No hagan ninguna referencia a mi nacionalidad, por favor. Pero me gustan los bichos del mar. Me gustan los bichos del mar. Así que, y Carlita, eso no me puede dejar mentir, siempre me gustan los acuarios. Tenía un acuario grande. Bueno, miraba un documental sobre acuarios y me impresionaba ver cómo en el acuario de Miami, en Estados Unidos, los entrenadores dominaron y entrenaron a las ballenas asesinas, orcas. Unos bichos impresionantes, gigantes, que son unos monstruos. Pero haciendo trucos, saltando, besando a los entrenadores. ¿Han visto alguna vez eso? Es impresionante. Ballenas asesinas, jugando con sus entrenadores. Es asombroso cómo el ser humano ha llegado a tener esa capacidad de entrenar algo tan grande. En otros lugares del mundo se entrenan elefantes. Pero ningún ser humano, dice Santiago, puede entrenar, domar su lengua. Podemos domar ballenas asesinas, por Dios, elefantes. Pero Santiago dice que la lengua es un mal indómito, indomable. La palabra indómito, no podemos domarlo. Y rebosa de un veneno mortal. Nuevamente Santiago nos está aquí haciendo una referencia. Puede ser impulsado por el diablo mismo. Está hablando de venenos de serpientes, como las palabras engañosas del diablo en el jardín del Edén. Así es la lengua. Palabras que envenenaron el paraíso y todavía tienen la capacidad de envenenar los corazones de los seres humanos. Es patético, dice Santiago, como un músculo que sirve para degustar comida y bebida, que nos da la vida, puede al mismo tiempo producir muerte y daño. Es irónico. Y la razón, dice Santiago, es que porque precisamente usamos este músculo, esta lengua, para bendecir a Dios y maldecir a nuestro prójimo. Verso 9. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. ¡Wow! Es fuerte. Es tan fácil engañar a la gente, ¿no es cierto? Es tan fácil aparentar, ser agradable. En estas instancias los domingos, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Hola, aleluya, qué rico verte. Y estamos en la soledad. Oye, ¿te fijaste? Y es fácil. En la intimidad de nuestras casas, nuestra familia y nuestros amigos más cercanos saben quiénes somos en realidad. Santiago dice que todos los seres humanos conservan algo de Dios. A pesar de haber caído de la presencia santa de Dios, a pesar del pecado, a pesar de que no somos merecedores de la gracia de Dios, a pesar de que todavía somos enemigos de Dios y somos pecadores, hay algo de la imagen de Dios con la cual fuimos creados, que está en todo ser humano. Por lo tanto, cuando insultas, cuando maldices o hablas mal de alguien, estás insultando y maldiciendo aquella parte de Dios que todavía está en esa persona. Da lo mismo cuán pecadora sea esa persona. El único que puede emitir un juicio de condena y reproche es el Santo, Santo, Santo. Los que somos creación dependemos de su misericordia. Cuán fácilmente salen improperios o insultos o palabras de desprecio o condena de nuestros labios o de nuestros dedos en nuestras redes sociales. Santiago quiere que reflexionemos. Estamos hablando de gente que puede ser que no sean cristianas, puede ser que sean injustos, puede ser que sean malos,
pero que retienen parte de la imagen de Dios. Eso no quiere decir que no debamos denunciar la injusticia, que no debamos llamar a la mentira por lo que es mentira o a la maldad por lo que es maldad. Pero ojo, ¿cómo usamos nuestras palabras? Estamos hablando de seres humanos creados a imagen de Dios, que son tan pecadores como tú y como yo, y que necesitan de la gracia de Dios tanto como tú como yo. Por eso Santiago concluye que nuestras palabras son una ventana a nuestros corazones, en los versos 11 y 12. Y en este punto creo que todos podemos estar de acuerdo que estamos en graves problemas, ¿no es cierto? Empezando del quien les habla. Esta mañana tuve un cruce de palabras no muy grato con mi señora, a quien pedí disculpas por el estrés, por el apuro, la ansiedad. Es tan fácil pecar con la lengua. Tan fácil. Y en este momento, creo que todos nosotros podemos decir que hemos pecado, hemos cometido un error con nuestra lengua. Y en estos versos Santiago dice, ojo, ¿por qué es tan importante por qué tiene que preocuparte tanto tu lengua y lo que dices? Porque es un reflejo de lo que está en tu corazón. Santiago dice, no puede salir de una fuente de agua dulce, salir agua salada. No puede un árbol, una higuera, producir aceitunas. Lo que está diciendo Santiago es, lo que sale de tu boca son los frutos que dan evidencia qué tipo de árbol eres. Por lo tanto, palabras pecaminosas, palabras chismosas, palabras hirientes, insultos, solamente pueden provenir de un corazón pecaminoso, chismoso, malvado y odioso. Las palabras malvadas, inmorales, engañosas, odiosas, torcidas, sensuales, difamadoras, orgullosas, tontas, nacen del corazón y son fruto de lo que realmente está ahí adentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si las palabras nos están diciendo, wow, entonces esto es lo que está dentro mío. Hay mucho mal dentro mío. Todavía hay mucha suciedad dentro mío. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Que me restrinjo? ¿Que me ponga tapones en la boca? ¿Que cambie mis palabras, mi léxico y tenga un hablar bonito? ¿Y que a partir de hoy me obligue a decir solamente aleluya, gloria a Dios? No. Santiago nos está diciendo que el problema es mucho más profundo que simplemente cambiar el léxico. Es un problema del corazón. En el fondo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy amando a Cristo o no le estoy amando? Si le amo, entonces mis palabras van a comenzar a reflejar sus palabras. Quizás no sea inmediato, quizás no sea automático, pero es un proceso. ¿Recuerdan lo que decía al principio? Santidad es un proceso. Debemos dejar atrás nuestro mal hablar, pero no porque sea una regla, porque seamos cristianos, porque somos canutos y tenemos que tener un lenguaje canuto, no, sino por amor a Cristo. Esa es la clave, por amor a Cristo. Esforzarme no solamente por cambiar mis palabras, sino por conocer a Cristo, por amar como Cristo, aprender a ver a mi prójimo como lo que es, un hombre, una mujer pecadora, pero que todavía tiene algo de la imagen de Dios y merece mi respeto. Y si es mi hermano en la fe, ¿cuánto más? ¿Cuánto más?
porque en alguien que es cristiano la imagen de Dios ha sido restaurada. Muchos cristianos que leen a Santiago piensan que la solución está en dejar de decir groserías. Listo, con eso cumplimos. No. Quiero terminar con esta ilustración. Imagina un hombre que tiene un manzano en su casa. Y este manzano le produce solamente manzanas podridas y agusanadas. Cada vez que ha querido cosechar manzanas, las manzanas le salen podridas. Así que un día él te dice, mira, he decidido, ya tengo un plan para solucionar el problema de mis manzanas podridas. Vas a ver que la próxima cosecha voy a tener las mejores manzanas de la cuadra. Así que se va al supermercado y compra las mejores manzanas, las más rojas y brillantes y jugosas manzanas del supermercado. Y al otro día va a su casa, toma una corchetera y comienza a corchetear esas manzanas rojas y jugosas en su árbol, en las ramas de su árbol. Y te dice, mira, lo logré. Mi árbol ahora produjo las manzanas más jugosas, más rojas y más bonitas de la cuadra. ¿Qué pensarías de ser tu vecino? ¿Hay un cambio real en ese árbol? No. Tratar de cambiar nuestras palabras por palabras más bonitas es querer colar manzanas a un árbol enfermo. Lo que tiene que cambiar es el árbol mismo. Tiene que haber una sanidad en nosotros. No solamente buscar cambiar nuestras formas de hablar, sino buscar cambiar nuestro corazón. Que el Padre infunda vida, esperanza, paz en nuestras almas, de manera que voy a hablar como Cristo habló. Se trata de que nuestros corazones y lo que está en ellos sea transformado por el profundo amor de Cristo. No necesitamos un especialista en lenguas, necesitamos un cardiólogo. Y gloria a Dios, tenemos al mejor cardiólogo. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos rendirnos a Cristo, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y buscar santidad. Necesitamos llenarnos de Él y solamente de Él. Y solo así va a surgir un nuevo hablar. Quizás no te salgan palabras bonitas al principio, pero pueden salir hermosas palabras de arrepentimiento. Un perdóname, lo que te dije estuvo mal. Perdóname. Un hablar caracterizado por la alabanza. Un hablar que bendice en lugar de critica. Un hablar que edifica en lugar de destruye. Un lugar que corrige con paciencia, que guía, que lleva a la luz y a la verdad. Un hablar evangelístico. ¿Quieres ese nuevo hablar? Amén. Amén. Oremos entonces, pidámosle al Señor que produzca en nosotros ese nuevo hablar. Padre, venimos ante ti, en primer lugar a reconocer que todos nosotros hemos fallado y fallamos en esta área de la vida. Es verdad todo lo que dice Santiago en estas palabras, Señor, en esta que es tu palabra. Cómo un órgano tan pequeño puede controlar todo nuestro ser. Y por medio de este órgano nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a otros. Quizás, Señor, las personas más dañadas son las más cercanas a nosotros. Señor, en el fondo, estas palabras y estos pecados de la lengua nos hacen ver que te necesitamos en nuestros corazones. Que quizás todavía no hemos rendido todo nuestro ser a ti. Que todavía necesitamos entender la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso, Señor, nos arrepentimos. Porque por medio de nuestras palabras damos
evidencia de que todavía hay desesperanza, temor, duda, ese ego que me lleva a defenderme constantemente a mí mismo, a atacar en lugar de humildemente callar o humildemente apaciguar. Ese miedo al hombre que me lleva a insultar, criticar, maldecir. Y luego venimos a la iglesia con la misma lengua, cantamos alabanzas, decimos las oraciones de la liturgia. Señor, líbranos de este doble estándar. Queremos, Señor, confiar en ti. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado y de que todavía en nuestros corazones hay esta maldad. Y te pedimos a ti, el único que puede limpiar esa maldad, el único que puede purificar, que puede cambiar, que de esta fuente de nuestros corazones no salga agua amarga, sino que salga solamente agua dulce. Eres tú. Te pedimos que hagas ese milagro. Llena nuestros corazones de tu Espíritu Santo. Llénanos de paz, de amor, de gozo y de esperanza. De manera tal, Señor, que aunque haya injusticia y maldad alrededor nuestro, nosotros podamos hablar la verdad, podamos hablar esperanza. Aun si es necesario denunciar la maldad, la injusticia, lo hagamos hablando siempre de manera edificante, de manera verdadera. Queremos aprender como Jesús hablaba, aun cuando Él corregía la maldad, corregía el pecado, nunca pecó en su hablar, nunca habló de más, nunca dijo algo que no fuera verdadero. Pon en nosotros el mismo sentir de tu Hijo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.